Buenas noches, mi nombre es Jonathan Navarro, estudiante de negocios internacionales de tercer semestre y el día de hoy voy a hablar de los derechos arancelarios. Un derecho arancelario es generalmente o se aplica generalmente a las importaciones, hay casos también donde se aplican a la exportación, pero prácticamente es a la importación y se trata de una restricción o barrera al comercio internacional. Esto con el fin de proteger básicamente a lo que son los productores nacionales de la competencia impuesta por productores extranjeros. Hablando de los tipos de derechos arancelarios, encontramos tres tipos de derechos arancelarios de los cuales vamos a hablar en este video. El primer derecho arancelario se llama ad valorem. El segundo derecho arancelario es el específico y el tercer derecho arancelario es el mixto. Vamos a dar su definición de cada uno de ellos y vamos a empezar con el primero. Ad valorem. Derecho arancelario ad valorem. Se calcula como un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, si se determina un porcentaje del 20% sobre un producto, por ejemplo, un producto importado de Francia, puede ser un licor, si ese producto vale 80 euros y se determinó un 20% de arancel, quiere decir que el tributo que se debe pagar será de unos 16 euros por producto. Este es el ad valorem. Se define un porcentaje del tributo, se define un porcentaje de arancel y sobre ese precio del producto se tiene que dar el porcentaje. Tenemos el derecho arancelario específicos. Son aquellos que se aplican como un monto fijo de tributo por unidad o por cantidad o cantidad de la mercancía. Por ejemplo, si estamos hablando de azúcar importada, puede ser de otro país, puede ser de Europa. Si por kilo son 10 euros, se define entonces una cantidad o un producto o una unidad de producto. Poniendo el ejemplo del azúcar. Si es azúcar importada, entonces se tiene que dar un porcentaje. Por ejemplo, 10 euros por kilo o 20 euros por kilo. Entonces, dependiendo de la cantidad de kilo o de libra, como se especifique directamente en el negocio, se debe dar un porcentaje. Y ya tenemos lo que son los tipos de derechos arancelarios mixtos. Son aquellos que se combinan con el ad valorem y con el específico. O sea, se hace una mezcla de los dos. Un porcentaje de un producto, un porcentaje de arancel sobre producto o un porcentaje de precio sobre kilo o sobre porcentaje de unidad. En efecto, como tal, los derechos arancelarios en el comercio internacional han surgido pues o han generado varios efectos positivos claramente, ya que al generar estos derechos arancelarios lo que hacemos es proteger la industria nacional, no dejar que la industria nacional decaiga por causa de los competidores internacionales, sino que hay una protección al consumidor, al trabajador nacional, perdón. También tenemos que hay un costo económico de los derechos arancelarios. Y entre esos costos económicos de los derechos arancelarios se definen varios ítems. Lo primero que son los productores. Los productores locales pueden aumentar sus ventas mientras que los productores extranjeros la disminuyen debido al precio arancelario. Los consumidores enfrentan un mayor precio y por ende su cantidad de demanda disminuye al ser un precio más alto. Y pues el gobierno recauda recursos del pago de los aranceles. Entonces vemos que hay varios efectos o costos económicos al tener derechos arancelarios, tanto para los productores, porque los productores lo que van a hacer es aumentar sus ventas, los productores nacionales, mientras que los extranjeros disminuyen. Los consumidores, al tener un precio más alto, van a disminuir la cantidad de consumo y el gobierno pues va a recaudar lo que son los recursos del pago de los aranceles.
También tenemos que, a pesar de que algunos agentes se benefician y otros salen perjudicados, el resultado neto como tal eh, eh, viene a ser, no viene a ser ni positivo ni negativo, ya que pues esto lo que hace es superar ganancias obtenidas tanto para los importadores como para los productores nacionales. Y de esta forma pues también el gobierno tendrá su ganancia también con los derechos de aranceles. El gobierno como tal. De esta forma se afirma que los aranceles causan ineficiencia económica. Es el resultado como tal que se genera del estudio. Generan ineficiencia económica porque pues realmente ni está ganando el uno ni está ganando el otro. Realmente los dos tienen un precio y un porcentaje para elaboración, tanto los productores nacionales, porque pues de igual manera pues los productores internacionales no van a dejar de producir ni de hacer su intercambio de productos. Y los productores nacionales pues al igual forma han tenido que sobresalir con calidad, precios, productos, porque pues muchos de los productos traídos de otras naciones vienen a generar un coste menor que el coste generado nacionalmente. Bueno, como tal, este es el video que hice acerca de los derechos arancelarios. Muchas gracias. Buenas tardes.